Hugo, ¿qué vas trazando en relación al aumento de la tarifa del transporte público? En este caso, colectivos. Mostrábamos recién con Pablo acerca de las cuentas que sacan los empresarios. Javier Milei, hoy presidente de la Nación, decía que por la alta carga impositiva el aumento real llevaría el costo del pasaje de colectivo a 250 pesos, 300 como mucho. ¿Qué análisis haces? A ver, en principio es un poco lo que está planteando la propia Cámara de Transportes, lo que ustedes hace un momento estaban publicando, los números del sector privado que representan o que nuclean a los transportistas del AMBA fundamentalmente, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, conurbano bonaerense, dan cuenta de un impacto mucho mayor, un impacto de casi 10 veces más. De 72 pesos, que es el boleto promedio hoy, entre 52 y 72 pesos el promedio del AMBA, el boleto de transporte del a casi 800. Del AMBA, se iría a casi 800, 700, casi 800, es decir, multiplicarías 10 veces por 10 el boleto actual. Esto es lo que las cuentas que hace el sector privado, atento que el gobierno en principio desregularía completamente y quitaría, hay dos versiones. Una, que lo haría en forma gradual, el propio ministro Caputo lo adelantó hace pocas horas, lo harían en forma gradual, y otra posibilidad es que lo hagan mucho más de corto plazo. Si lo hacen en el corto plazo, se te va el boleto de colectivos a 700 pesos. Digamos, no hay salario que tolere y que le pueda hacer frente a una suba de shock, digamos. A ver, Eduardo, esto es claramente ingreso indirecto, es decir, exactamente, esto forma parte del salario de las personas en forma indirecta, claramente, pero es el ingreso que de alguna manera ponen en el bolsillo de los asalariados que van y vienen desde el conurbano bonaerense a la Ciudad de Buenos Aires, en su gran mayoría a trabajar. Lo pone el Estado a partir del subsidio. Subsidio, permitime decirte que está en la demanda, y este es uno de los pocos casos en donde el subsidio del Estado Nacional está enfocado en la demanda, a través de la tarjeta SUBE. Claro. Ya no se subsidia directamente a las empresas de colectivos, sino a través de la demanda, a través de cada boleto de colectivo que se utiliza. La tarjeta SUBE es un sistema que hoy funciona y funciona muy bien, por el que los usuarios obviamente viajan en todo el AMBA, y este es el subsidio que se realiza. El Estado Nacional no subsidia la oferta, sino subsidia la demanda. Esto hay que plantearlo claramente porque, es una de las premisas con las que asumió Milei en el gobierno para otros sectores, educación, salud. Ustedes recuerdan, en el caso del subsidio, pero a la demanda. Bueno, en el transporte público funciona. Es el subsidio a la demanda, se multiplicaría por 10 veces el boleto de colectivo, y realmente te impacta. Sí, es lo que reclaman los empresarios. Pablo. Hugo, para preguntarte qué es lo que significa concretamente en términos económicos y políticos la devaluación que decidió el gobierno, tenemos para compartir una placa que en realidad es un ranking de las mayores devaluaciones en un día que ha tenido la Argentina en los últimos 50 años. No para repasarlas todas, pero observemos que las de abril del 89... son las dos más importantes, 267,2%, 138,7% durante el gobierno de Alfonsín. Allí aparece la decidida por el ministro Caputo y el presidente Milei, 118,3%. Y fíjense que está un escalón por encima de la del casi 100% del Rodrigazo. Junio del 75, María Estela Martínez de Perón, Celestino Rodrigo, el ministro de Economía, y después el resto. Bueno, observemos también allí por debajo el 60% del 2002, quizás la última gran crisis económica reconocida por las generaciones. Con Duhalde como presidente. Con Duhalde como presidente. Por eso, ¿esto es un número que en absoluto se puede valorar, o hay otras variables que hacen a la magnitud de la crisis para entender cómo juega con la devaluación decidida? Mira, está perfecta la comparación. Yo ayer justamente hacía un correlato entre la actual situación y de alguna manera una comparación con lo que pasó en el Rodrigazo. Definitivamente, porque es comparable quizás con aquel proceso histórico. Yo te diría, es un 60% del Rodrigazo esto que está pasando. Faltan algunas medidas para que se asemeje en su totalidad, pero a ver, vos tenés, ¿qué pasó en el Rodrigazo? 100% de evaluación, allí ustedes lo plantean claramente, en el 75 un 100% de evaluación, corrección de transporte, corrección de las tarifas de transporte, lo acabamos de hablar, corrección
del precio de las naftas, de los combustibles también, y obviamente una inflación en la canasta básica que se trasladó inmediatamente. Hoy estamos viviendo aumentos de precios de entre el 50 y el 80%. O sea, son lo que suelen denominarse los precios relativos de la economía. Te diría que hoy es un cambio en los precios relativos fuerte. Las devaluaciones del 89 definitivamente también fueron muy fuertes. No tuvieron un correlato en el resto de los precios relativos sin impacto inflacionario, sí, pero no en los precios de las tarifas. Ajá. Acá, como muy parecido al Rodrigazo, lo que tenés es que tenés un corrimiento en las tarifas y en los combustibles, algo ahora, que en la hiper de Alfonsín no pasaba. Hugo, hay un tema de pasar al tema ganancias. Quería preguntarte algo. Las devaluaciones en el mundo no suelen impactar al otro día en precios. Y lo que ha ocurrido después de la devaluación del 20%, Sergio Massa, como ministro de Economía, dijo que se le impuso el Fondo Monetario Internacional. Digo, se trasladó a precios al día siguiente. Digo, está ocurriendo en Argentina que cuando se devalúa inmediatamente hay una conformación de precios a la altura de la devaluación y en algunos casos más. ¿Por qué? Sí, los economistas le llamamos, tiene un nombre técnico, pass-through, por el que determinamos cuál es el pase a precios de la devaluación. En el mundo este traslado a precios existe, la verdad es que existe, sí, pero existe, como lo decís, muy gradualmente, muy pequeño, obviamente porque las devaluaciones son de otra magnitud y además porque las sociedades en el mundo vienen con otra dinámica de precios, con otra dinámica inflacionaria previa a esa devaluación. Lo que pasa en la Argentina, y esto lo sabíamos, es por esto que registramos aumentos, estamos monitoreando obviamente en tiempo real los aumentos de la economía, alimentos, canasta básica, de vuelta, están en torno a los 50 y 80%. Lo que sucede en la Argentina es que la sociedad está tiene una gimnasia muy importante respecto de estas devaluaciones y se adelanta. De hecho, previo a la devaluación, los aumentos estaban registrándose, es decir, las remarcaciones eran previas a la devaluación, Eduardo, porque la sociedad, los formadores de precios, los comerciantes, quienes tienen capacidad de fijar precios en sus productos, de alguna manera se adelantan a la devaluación. Devaluación, déjame decirte, que fue mayor a la esperada. Esperábamos un dólar de entre 650 y 700 pesos, hoy el dólar está 8.20, minorista, la devaluación fue de más del 100%, con lo cual todavía allí tenés una segunda ronda de aumento. La devaluación fue mayor a la esperada por el mercado, todos estaban en el 70-80% de devaluación. Hugo, tema ganancias, habló Caputo en las últimas horas y el tema de revisar ganancias, es decir, volver quizá al esquema anterior o anular el beneficio para 800.000 personas con el último proyecto de ley aprobado. Ayer fue tomado de otra manera por Caputo. Dijo que no sería por un proyecto de ley que presente el Ejecutivo, sino negociando, porque los gobernadores están interesados, tanto como el gobierno, en retrotraer el escenario. Vamos a escuchar a Caputo y después nos contás qué pensás. Digo, ¿qué cambió? Porque nos dijo se elimina, se vuelve a pagar impuestos a la ganancia. A ver, la realidad política es que obviamente, primero, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque recordemos que este plan Platita, probablemente la campaña más costosa en mucho tiempo, le costó 1.1 de producto para las provincias, 0,8 para Nación. O sea que, digamos que todos quieren que... O sea, los gobernadores están pidiendo esto. Sí, obviamente que los gobernadores quieren, digamos, como siempre pasa en la política, bueno, quien asume el costo y demás, pero no pasa... Pero los gobernadores dijeron, ojo, si ustedes quieren mantener esto, ¿cómo se llama? Participar, que le den más plata el impuesto al cheque. No, porque son todos juegos políticos, obviamente, porque, digamos, esto es algo, ustedes mismos lo están diciendo, pero déjame que te diga algo que por ahí... Contesta, digo, para saber qué pasó, que él dijo que no, y ahora por ahí contesta más fácil, por lo menos de nuestro lado. O sea, yo también ayer anuncié cosas digamos, con las que ideológicamente no estoy de acuerdo. O sea, le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto al país. Me preguntás, ¿estás contento con eso? No, pero lo tuvimos que hacer. ¿Por qué? Porque la prioridad era cumplir con la promesa de que vamos a llevar el déficit fiscal, digamos que no vamos a gastar más de lo que recaudamos. Entonces, van a ser medidas transitorias, no va a ser como piensan todos, cada vez que ponen o suben un impuesto se queda a vivir, no.
porque nuestro compromiso es decirle la verdad a la gente y cumplir las metas que nos fijamos. La meta número 1 era la de cumplir con el déficit. Entonces, tenemos que ganar credibilidad ahí. Una vez que vos ya como funcionario público ganás credibilidad, bueno, después tenés flexibilidad para hacer otras cosas. Entonces, la realidad es esa. Pero entonces, ministro, el impuesto a la ganancia se restablece a la cuarta categoría. Habrá que ver si se restablece, está negociándose. Por los votos, dice usted en el Congreso. Eso tiene que ir al Parlamento. Sí, eso tiene Pero el Poder Ejecutivo va a proponer eso, que se vuelva... No dijimos que el Ejecutivo va a proponer eso, digamos. La expectativa que tienen muchas provincias es de que eso se dé vuelta, porque obviamente les da una caja... O sea, que pongan la cara a los gobernadores, está diciendo. No sé si, pues yo no me voy a meter en política, pero digamos... Hugo, te escuchamos. Evidentemente el gobierno está con una estrategia, en este caso fiscal, recaudatoria, y probablemente haga interceder a las provincias en esta pulseada por mayor participación en el impuesto a las ganancias. Es un impuesto coparticipable, como ustedes saben, y es un impuesto que se quitó en la gestión del anterior gobierno de Massa por ley. Para la cuarta categoría se exceptuó de la cuarta categoría del pago de ganancias a 800.000 trabajadores que tributaban por encima de los 15 salarios mínimos 1.700.000 pesos. Aquellos que tienen o que tenían ingresos por 1.700.000 pesos dejaron de pagar impuesto a las ganancias para, obviamente, esto ser incorporado. Ahora, Hugo, esta reversión, ¿qué significaría? ¿Volver al estado anterior a la aprobación del proyecto que presentó el gobierno de Alberto Fernández? Aproximadamente 1 millón de trabajadores, en relación de dependencia, que antes pagaban la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y hoy no lo hacen, vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias de vuelta. Es una cuestión que se ha negociado durante años, que se ha reclamado, incluso la CGT lo ha planteado durante muchos años a los distintos gobiernos, la posibilidad de exceptuar a los trabajadores en relación de dependencia, no a las empresas, pero sí a los trabajadores con sueldos medios altos, de dejar de pagar este impuesto, que de alguna manera es un impuesto al salario. Bueno, esto podría revertirse. Ahora, es ley. Esto es ley. Salió con el anterior gobierno la posibilidad de que los empleados en relación de dependencia dejen de pagar la cuarta categoría, salió por el avalado Congreso. Por el Congreso. Debería negociarse en el Congreso. Hugo, un decreto, sí. Hay algo en lo que me parece que el gobierno está teniendo mucha eficacia en cómo cuenta efectivamente y le da marco a las decisiones que va tomando, y es que todos los aumentos de precios que se vienen dando hasta acá, como decía Eduardo, más allá del impacto real de la devaluación, es decir, cuando tengan que ir a comprar un insumo en dólares o tengan que pagar un costo en dólares, que efectivamente ya aumente. Es decir, todos los que se vienen dando hasta acá, yo te diría hasta del resultado electoral a esta parte, dice, no, pero eso es todo del gobierno anterior, pues eso estaba pisado. Lo que está ocurriendo ahora es un sinceramiento. Mi pregunta muy concreta es si eso es efectivamente así. Es decir, si eso es todo lo que tenía contenido el gobierno anterior y ahora hay un sinceramiento, o se podría haber hecho otra cosa, si era evitable. Esa es mi pregunta, para saber a quién asignarle los aumentos que se van dando hasta ahora. No, yo creo que el 70% de la justificación de los aumentos recientes tiene que ver con la devaluación. Es decir, los productos aumentan cuando vos devaluás el dólar. Definitivamente había un desequilibrio, había un retraso de precios relativos, había un desequilibrio en precios relativos, las tarifas están de alguna manera contenidas en los últimos tiempos a partir de los subsidios del Estado. Definitivamente hay desequilibrios que se pueden resolver, definitivamente, pero la inflación es lo que más te impactan los precios. Es decir, si vos no hubieras devaluado el 100%, definitivamente tendrías otra dinámica en precios de bienes. Hasta acá, quiero ser muy claro, hasta acá lo que corrieron fueron los bienes, todavía no corrieron los servicios, todavía no subió la luz, el gas, el agua y el transporte. Es la otra parte, es la segunda ronda de aumento que estamos obviamente comentando. Pero digo, si vos no devaluás un 100% la moneda, definitivamente tenés algún margen para generar un ajuste en forma más gradual. El 100% de devaluación es un impacto feroz sobre canasta básica. Hugo, ¿dónde van a, digamos, todavía no se habló de salarios? Porque
Le van a volver a cobrar el impuesto a las ganancias a la gente. Le subió la nafta el 50%, los alimentos el 100%. Si no se habla, van a subir los servicios. Si no se habla de salarios, el consumo va a bajar tanto y la calidad de vida de la gente va a bajar a niveles increíbles. Peor que el Rodrigazo o peor que en el 89. ¿O me equivoco? Sí, claro, sí, claro. Vos necesitas en este contexto inflacionario de superinflación recomponer ingresos. Es decir, necesitas dos cosas: políticas compensatorias por parte del gobierno, que de alguna manera, jubilaciones mínimas, planes sociales, que de alguna manera compensen la pérdida de capacidad de consumo de alimentos, porque hoy, con un 45% de pobreza, recuerden, dato de la UCA, 40 y pico por ciento, 45% de pobreza es el dato último publicado por la Universidad Católica. Realmente vos tenés que contener todo este sector, planes sociales, etcétera, de alguna manera para que puedan seguir alimentándose. Y por otro lado, tenés que contener los ingresos y recomponer ingresos por paritarias. Ayer la CGT fue muy clara al respecto, no va a permitir intrometerse en relación a las paritarias libres. Las paritarias deben ser libres para, de alguna manera, poder recomponer ingresos. Venimos o vamos hacia meses muy complicados, Eduardo, equipo, vamos hacia meses muy complicados y me parece que ahí está el talón de Aquiles de este conjunto de medidas, que no pierdan los ingresos, los salarios, tanto para no poder generar el consumo básico. Es decir, necesitas recomponer ingresos de acá hacia adelante, porque los bienes, los precios sí se recompusieron a partir del 100% de evaluación. Hugo, quiero compartir un material con vos, y para poner en contexto a todos, nos ubicamos en 1990, gobierno de Carlos Menem, y un monólogo que parece que Tato Bores lo hubiese grabado el martes luego de conocer las medidas de Luis Toto Caputo. Lo escuchamos. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta y jamás lo puede alcanzar. El futuro es el futuro, me contestó el ministro poniendo cara como diciendo: oye, también no te diste cuenta, salame. Escúcheme, señor ministro, ¿por qué? ¿Qué tal si, pensando en todos los tipos que ya tienen más de 45 pirulos y se pasaron la vida bailando con la mafia, no le cambiamos un poco la consigna? Por ejemplo, sacrifíquense ayer y la reventamos hoy. No, Tato, no. Hoy no se puede, hoy estamos fundidos, no tenemos un mango ni para comprar una estampita. Pero vea, ministro, ese verso de que hoy no tenemos un mango ni para comprar una estampita, la escuché con todos los gobiernos, con todos los ministros. ¿Por qué siempre tenemos que estar fundidos hoy? ¿Por qué siempre tenemos que yugarla hoy? ¿Por qué siempre, Tato? No sé. Pero hoy, que yo soy ministro, es así. Pero escúchame, le dije subiéndome al escritorio, a mí no solamente nos dicen a cada rato que hoy estamos mal, sino que todos los ministros, todos los gobiernos, todos los que vienen, nos van diciendo que la situación de hoy es mucho más grave que la de ayer, que estamos hoy peor que ayer. Es que, Tato, esto es lo que está pasando, estamos en una situación casi terminal. O sea que hacemos lo que podemos, dijo mientras trataba de sacarme el teléfono, que yo de los nervios me quería morfar. Vea, me subí. Bueno, uno sonríe escuchando a Tato, siempre vigente. El tema es que, déjame unir esto y ya te pido tu opinión, Hugo. Escuchaba recién los testimonios de la gente en la estación, aquellos que toman colectivos y que hacen cuentas para saber si van a poder pagar el boleto con aumento. Pienso en que muchas de las respuestas eran: sabíamos que había que hacer un ajuste. El tema es si este sacrificio nos va a llevar a resultados positivos y vamos a tener, digamos, alcance de la vista a la otra orilla. ¿Ves resultados positivos con este ajuste implementado por el gobierno? Mira, yo creo que se están pasando de rosca con el ajuste. Es decir, hay un efecto, hay un shock, es un ajuste de shock que va a generar un impacto fenomenal, no solo en ingresos, no solo en capacidad de consumo, no solo en calidad de vida en el corto plazo de todos nosotros, sino también en la producción, en el sector productivo, en las industrias, en las empresas. Es decir, hay un problema en la Argentina que tenés que tener en cuenta. Es decir, la Argentina tiene un aparato productivo, pymes, un montón de comercios, un montón de empresas pequeñas, empresitas que producen un montón de cuestiones que sin ventas, sin consumo, no van a poder generar y que dan mucho laburo también, ¿no?
la capacidad productiva, es decir, vos en la Argentina tenés que cuidar con mucho tacto, con mucho cuidado, todo el entramado productivo que le da empleo a un montón de personas, que además genera producción y genera valor agregado. Y esto obviamente se va a ver también perjudicado. Acá hay un gran problema con la industria hacia adelante. De vuelta, las tarifas, todo lo que tiene que ver con la luz, el gas, son insumos que no solamente consumimos en los hogares, también consumimos en las pequeñas pymes, en los pequeños lugares productivos, en donde obviamente eso va a tener un traslado a precios fenomenal. Hay que cuidar con mucho celo todo lo que tiene que ver con el entramado productivo. El ajuste, por supuesto, incluso el propio viceministro Rubinstein lo dijo hace poco, definitivamente debió haber una corrección de precios relativos en algunos sectores. Clarito. Ahora, este ajuste me parece que es de shock y esto puede tener consecuencias hacia adelante, Eduardo, muy complicadas en materia productiva. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo equipo.